En este segundo segmento vamos a conversar con Daniel sobre el Esequibo, el referéndum. Daniel, Mira, tú vas a votar en el referendo del Esequibo. Es el eso domingo. te, eso te iba a preguntar yo a ti, ¿tú vas a votar? No, yo he decidido pasar a la mejor etapa que yo no sabía que iba a vivir, que es a mi etapa abstencionista. No, yo te voy a decir Porque una cosa, yo lo que yo creo no y voy a participar en ningún certamen electoral del sistema chavista. Y de verdad, ya yo voté. Ya yo voté. ¿qué No hiciste? votar es un acto de rebeldía en esta cuestión. No, fíjate que yo creo que más bien es un acto de reafirmación, de decirle, no votar, de decirle al régimen que la soberanía no se consulta, se ejerce. O sea, si está en la Constitución la defensa del territorio, ¿por qué me lo vas a preguntar? Bueno, Pero bueno, pero es que mira, además de eso, fíjate, yo ayer caí en cuenta de una cosa, conversando, por cierto, con nuestra querida amiga en común, Luisana Leoni, la hija del presidente ay, Leoni, tan bella. que además es especialista en relaciones internacionales y fue funcionaria diplomática. Yo caí en cuenta de algo bien delicado, que aquí no, o sea, no he visto que alguien lo haya mencionado, que es el oscuro precedente que se puede sentar aquí con este referendo, no solamente en Venezuela. Tú sabes, tú te imaginas qué pasa si el día de mañana aparece un loco en Colombia, donde hay loco que jode. Uf, aparece un loco en Colombia y decide hacer un referendo en Colombia para preguntarle a los colombianos si consideran legítimo reclamar el Golfo El, y el y Golfo la de isla de los Monjes. Maracaibo, que ellos lo llaman el Golfo de Lo Coquibacoa. llamaron, no, en un momento no lo llaman. Eso fue un imbécil que se le ocurrió para agitar la cosa porque necesitaban buscar un motivo y empezaron a llamar y que el Golfo de Coquibacoa. Eso jamás se llamó Golfo de Coquibacoa. Jamás. Pero vamos a suponer, si aparece algún loco en Colombia, que siempre hay loco en todas partes, pero en Venezuela y en Colombia parece que lo fabricamos Sí. en serie. Y aparece alguien y decide que va a hacer un referendo para decidir si la reclamación sobre el Golfo de Venezuela y sobre el islote de los Monjes merece la Bueno, pena. Y entonces va a decir, bueno, pero si Venezuela hizo un referendo para validar su reclamación sobre el territorio Esequibo, que no necesitaba hacerlo porque es nuestro, bueno, cualquiera puede convocar. De repente aparecen las islas del Caribe Oriental que tienen una vía de reclamación, porque aquí se habla del laudo arbitral que nos quitó el Esequibo. Pero aquí hubo un laudo arbitral que Venezuela ganó, porque es mentira que Venezuela perdió su laudo arbitral. Venezuela ha ganado laudo arbitral. Yo no recuerdo si fue en el año 1864, creo que fue en el 64, en los años 60 del siglo XIX, que Venezuela ganó un laudo arbitral contra Holanda por la reclamación que había por la pertenencia de la isla de Aves. Y ujú. la pertenencia de la isla de Aves, que aquí parece, porque aquí también el chavismo majadero y ridículo, que quiere hablar de historia y quiere hablar de geografía, cuando sacaron la historia y la geografía de las escuelas. Aquí tú Así le es. preguntas a un muchacho de las escuelas bolivarianas cuáles son los límites territoriales del estado donde vive, no se los va a saber. No se los va a saber. Aquí tú le Sí. preguntas a cualquier muchacho que haya estudiado en el bachillerato creado por el chavismo, en estos 25 años que han estado en el poder, ¿cuáles son, dónde queda el estado Cojedes? No tienen idea. ¿Y cuáles son las fronteras? ¿Y cuál es la frontera? Y a muchos estudiantes, tú agarras a un abogado graduado de la Universidad Bolivariana y le preguntas cuáles son los límites territoriales, la frontera norte, cuál es la frontera norte venezolana, y se va a caer para atrás y no te va a responder. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el que nosotros hayamos ganado en un laudo arbitral, que si no recuerdo mal el árbitro fue la reina de España en aquel momento, si no recuerdo mal. Y si tampoco recuerdo mal, el gobierno en aquel momento creo que era el de Falcón. No estoy seguro, Ujú. 1964, no recuerdo quién estaba en la presidencia, pero sí recuerdo que en ese laudo arbitral se le otorgó a Venezuela, por sentencia firme de un laudo arbitral, la posesión de la isla de Aves. Y la posesión de la isla de Aves en aquel momento se tenía solamente por los recursos que la isla tenía, que era en aquel momento el guano, que se sentía como una cosa muy importante el guano en aquel momento por la importancia que tenía para la cuestión agropecuaria, para la agricultura. Pero con el tiempo, cuando se desarrolla el derecho marítimo, del cual, por cierto, Venezuela tuvo pioneros en el derecho marítimo y tuvo unos éxitos grandísimos, además, sobre todo en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando se reconoce en efecto todo el mar, en la famosa conferencia de los derechos del mar, Ujú. con expertos venezolanos como Isidro Morales Paul, porque aquí creen que, aquí creen que le están echando cuento a uno
con los locos estos que se han sacado aquí y los majaderos estos que se han sacado a hablar del Esequibo como si ellos acaban de descubrir que tienen el pelo. Pero no te hablan de Jorge Olavarría, pero no te hablan de Rafael Zureda Delgado, pero no te hablan de Pedro José Lara Peña, pero no te hablan de gente que ha estado años estudiando el tema con seriedad y sin prestarse a manejos politiqueros ridículos como ellos están haciendo. Que cuando nosotros logramos, a través del laudo arbitral, que nos otorga la posesión de la isla de Aves, logramos con el tiempo, a la hora de que se desarrolla el derecho del mar, el punto más al norte de la frontera marítima venezolana, que nos otorga un mar territorial y toda una serie de derechos que nos permite tener frontera marítima. Y las fronteras marítimas venezolanas al norte no son, como se decía antes, Venezuela limita al norte con el mar de las Antillas, Venezuela limita al norte con el mar Caribe. No, Venezuela limita al norte con República Dominicana, con los Estados Unidos, con Holanda, con Francia, con Aruba, con Trinidad. Claro, por la cantidad de islas. Porque tenemos a la isla de Aves allá en el punto más al norte y eso no lo aceptan las islas del Caribe Oriental. Sí. Venezuela ha sido toda la vida detestada por esas naciones pequeñas, grandes, republiquitas y republiquetas del Caribe Oriental siempre. Y eso Chávez intentó ponerlo a su favor dándoles dinero a través de Petrocaribe. Pero el desprecio no ha cesado. Esas islas, han reclamado siempre que Venezuela, que uno, inclusive intentan descalificar a Isla de Aves como isla, para que Venezuela no tenga derechos. Y número dos, intentan combatir esa posesión. La defensa de Isla de Aves. En Isla de Aves, el grave problema que hay con Isla de Aves es que Venezuela no ha ejercido debidamente a través de la Armada durante estos 25 años el resguardo que merece y que amerita para que esa isla sea, en efecto, lo que debe ser, que es el punto más septentrional de territorio venezolano, claro, por todo lo que eso significa. ¿Qué pasa si esas islas del Caribe Oriental se levantan un día de mal humor y agarran lo que está haciendo Venezuela para defender a uno de los suyos, que es Guyana? Porque el Caribe no es afín a Venezuela, sino a Guyana, y se lanzan un referendo consultivo para decidir si la de Aves le pertenece o no le pertenece a Venezuela. Así están las cosas, el CARICOM. Bueno, entonces, esas son cosas que tenemos que sopesar. Claro. CARICOM está apoyando a Guyana, pero además de eso, Venezuela no está apoyando a los venezolanos. Eso es algo importante. Cuando nosotros vemos aquí la ola de xenofobia esa que hubo ahorita, que hay ahorita recientemente, aquí no hay un gobierno más xenofóbico que el gobierno chavista. Sí, tú sabes que yo además tengo una preocupación. Tú sabes, mi tema es que como yo no le concedo ninguna buena intención al régimen, porque durante 25 años no la ha tenido, yo no se la puedo conceder ahorita. Y a veces me pregunto, ¿no? Tú sabes, a lo mejor esto es una teoría loca, pero digo, ¿será que aquí se han puesto de acuerdo para hacer creer que de verdad vamos a ir a una guerra, pero es todo un teatro, donde por supuesto Cuba está metida, porque Cuba está metida en todos los teatros, y esto es para hacer una conmoción en el país, para entonces paralizar el país aún más de lo que está, tú sabes, porque estamos en un estado de guerra. No sé, tú sabes, yo no sé ni qué pensar. Yo creo que es necesario ser cautelosos y esperar, porque por lo menos a mí me ocurrió que inclusive cuando me lo preguntaron, inclusive en una entrevista que me hicieron en la Deutsche Welle, sobre si uno veía posible una guerra en Ucrania, yo pensaba que no y todos pensábamos que no. Y ya llevamos 2 años en guerra. No, y es verdad. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que no solamente que llevamos 2 años en esa guerra, sino que siempre se pensó que esa guerra se terminaba en un mes, en 2 meses. Siempre se pensó que esa guerra se terminaba en un mes porque como dice la obra de Clausewitz, todos los generales se preparan para la guerra anterior, porque es la última que vieron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros hemos dejado de lado un tema muy importante aquí en todo esto, Nito, y es que estos regímenes del nuevo socialismo y de esta era del mal, su
su contexto favorito y su entorno favorito es el caos. Ellos en el caos En el caos viven reinan. tranquilos. En el caos viven tranquilos. Sí. Entonces, yo siempre me pregunté, después que arranca toda esta guerra, si de verdad era lógico pensar, así como pensábamos que no se iban a meter en la guerra, si era lógico pensar que lo que Rusia quería era una guerra rápida, en vez de buscar una inestabilidad en la región que durara muchísimo tiempo, para que durante esa inestabilidad, por supuesto, hacer lo que le diera la gana en la zona y con todas otras cosas, ¿ok? A sabiendas de que ellos, en un caos a largo plazo, terminan siempre ganando porque ellos no cuentan con lo que sí cuenta el resto de Occidente, que son con elecciones donde cada 4 años pueden cambiar de gobierno. Esa no es una preocupación de Putin. A Putin no le interesan las próximas elecciones, porque él sabe que va a seguir allí. Pero Zelensky se tiene que someter a unas elecciones. Y quizás en Pero unas ya próximas dijo, elecciones no sabe qué pasa. pero al parecer, bueno, según anda diciendo Diosdado, no va a haber elecciones en Ucrania porque están en guerra. Bueno, que lo mismo Bueno, pueden decir, y dijo bueno, Diosdado, lo mismo le puede pasar a Venezuela. Bueno, Diosdado puede decir misa si tiene que se la oiga, pero la gran realidad es que en un escenario de caos, y las guerras generan caos, estos regímenes se retroalimentan. El problema es que tampoco podemos confundir el régimen con las personas. El régimen no es Diosdado, el régimen no es Maduro, el régimen no es Padrino, el régimen es el régimen. Y ya dejó de ser un régimen para pasar a ser un sistema. Y es un sistema donde hay unos componentes, donde está ese régimen espantoso, criminal, narcotraficante, donde está esa boliburguesía que está haciendo todo lo que está haciendo y todo lo que estamos viendo en estos momentos, participando en la campaña, participando con No, artistas, increíble, sí. con empresarios, con académicos, con deportistas, con periodistas, con influencers y con la oposición falsaria, porque son 3 patas. Sí, Y a veces es hasta difícil darse cuenta, pero inclusive tomando una posición que uno cree que es radical, en realidad están igualmente participando dentro del sistema. claro, Porque claro. no hay la cosa es mucho peor de lo que uno cree. Y todo eso te lo podría detallar muchísimo más, pero eso es el tema de mi siguiente libro, que lo vas a leer el año que viene. Con el favor de Dios y de la Virgen. Mira, no, y nos tenemos que ir, de verdad. Nos Esto tenemos eran que ir, 15 se acabó minutos esto. y yo creo que nos tiramos 40. Pero Bueno, yo te agradezco. porque tú quisiste hablar de más, porque no me dejaste hablar mal de María Corina, que era lo que yo Mira, quería. Yo venía para acá, era eso. no, incapaz. Tú sabes que conmigo no puede ser. Dani, pero te quiero un montón. Tú sabes que yo a pesar Gracias, de Nieto. todo, yo te quiero un montón. Y No, pues, además ¿a yo pesar sé de que tú qué? también A me pesar quieres de a mí. nada. A pesar de nada. Te esperamos aquí por Europa otra vez. Acuérdate, pero no lo digas todavía, mi amor. Porque te tiraste por ahí una visita Oye, y no nos vimos. sorpresa, Y y no nos fuiste vimos. incapaz. Y No, estábamos en España. mira, no seas Dios ridículo. quiera, mira, Dios No quiera seas que ridículo, Daniel, que ustedes Dios andaban en quiera, Cantabria tomando whisky y yo Dios estaba en una quiera, cumbre trabajando. usted se pudo haber escapado. Dios quiera que su guarapo siempre tenga hielo, eso es todo lo que le digo. Mi amor, te quiero un montón, pero tú sabes que el año que viene nos vamos a ver. O Gracias este de mismo verdad por año, hacer quién esta sabe, nunca segunda. digas nunca. Nos vamos a ver. Te quiero un montón. Chao. Chao. Nos vemos, amigos.